con una persona que ayer fue bastante destacada por la doctora Sara Parquet, debido a que mencionaba ella, sin la ayuda, la orientación de la doctora Raquel Talavera no íbamos a poder llegar, no sabíamos ni cómo presentar nada, ¿verdad? Entonces también queríamos conversar con ella. Doctora Raquel Talavera, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Perla buenas tardes. Silguero, Raúl Ramírez. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, estoy en un colectivo regresando de Salto del Guairá, así que si no sale bien la comunicación, me hacen saber. Te escuchamos súper bien, doctora. Bueno, Estamos mencionando que ayer la doctora Sara Parqué destacaba principalmente toda la ayuda que le has brindado en el sentido de su conocimiento con relación a cómo enfrentar un juicio a nivel internacional. y le agradezco mucho sus palabras un poco generosas a la doctora Sara. Y sí, la verdad que desde un comienzo recuerdo ese día que vino el ministro presidente de la Corte Suprema de mi país a decirme que se estaba batallando el Poder Judicial. La verdad que es un poco insólita esa situación y ahí, a partir de ahí, acompañamos esta situación. Sobre todo, a mí me convenció la posición muy firme y férrea que tuvo el profesor Bonifacio Río en manifestar y durante todos estos largos años con su esposa, su familia, lo mismo que el profesor Carlos Fernández Gadea, en no claudicar en eso, porque era mucho más fácil para ellos renunciar a aceptar cualquier otro cargo, pero optaron por defender la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué le Y pareció el bueno, fallo, doctora? no sé, realmente estoy impresionada por la contundencia, la forma clara en que se establece que ningún poder y ninguna persona o funcionario público está por encima ni de la Constitución Nacional ni de los tratados internacionales. Ya escuché algunas versiones de en contrario, que se avasalle la soberanía del Estado paraguayo. Eso no es así. El Estado paraguayo tiene leyes y esas leyes deben someterse todos los poderes y los funcionarios de todos los poderes, y no uno por encima del otro tratando de avasallar como si fuera que no tienen que rendir cuentas o estar sujetos sus actos también a la legislación tanto nacional como internacional, que el Paraguay libre y soberanamente dio competencia y jurisdicción. Entonces es un acto de soberanía someterse a un organismo internacional de decisión judicial, ya que en 1993 soberanamente y libremente el Estado paraguayo le dio jurisdicción y competencia. Y lo que resulta claro en esta sentencia es que la independencia del Poder Judicial es necesario en todo Estado democrático, porque es ahí donde se dirimen los conflictos. Y que los fallos judiciales, y por los fallos judiciales, los magistrados, tanto jueces como por sus opiniones daban fallos, y más aún colegiados, no pueden ser instituidos o juzgados. Porque mucho se habló de dimes y directes, de actos de corrupción, pero nunca se demostró absolutamente nada de eso. Además, también queda claro que el juicio político no es que tiene que levantar las manos y la cantidad de votos. Tiene que tener las mismas garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, en el artículo 25 también de los recursos y por último en nuestra propia Constitución Nacional, porque ellos llanamente tacharon y dijeron que el juicio político no tiene las garantías del artículo 17 y eso no es así. Así que me pareció fantástico, no solamente para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial en Paraguay, sino a nivel regional por la contundencia de este fallo. Doctora, en este caso, esa independencia que usted dice, ¿verdad? Se nota justamente en la sentencia de la Corte Interamericana, porque ellos no dependen así de ningún gobierno ni nada por el estilo, entonces tienen libertad, pareciera, para dictar así este tipo de fallos, ¿eh? Y no, ahí realmente mantuvieron. Yo sí, lo voy a ser muy franca. Desde el punto de vista de violaciones a la Convención Americana, este caso nunca tuve dudas y había jurisprudencia del Tribunal Constitucional de otras sentencias contra Perú. Eh, pero ninguno tenía tan altos cargos y se puso en tela de juicio en algún momento. La Comisión Interamericana sostuvo la postura que los juicios políticos a los magistrados era de per se
una violación. Sin embargo, la posición de los representantes y la posición de esta sentencia de la Corte Interamericana es que per se no es violatorio. Es violatorio si no se siguen las reglas mínimas del debido proceso. Y estas reglas, si de antemano ya se toma una postura por la cantidad de votos, es prácticamente como rellenar nomás con un formalismo administrativo el trámite, entre comillas, de juicio político, que es político pero no es un juicio, es una contabilidad de votos. Y sí, la verdad que estoy muy sorprendida porque el fallo es por unanimidad. Sí tuvieron el coraje de marcar a nivel del país, a nivel regional como estándar, que la independencia del Poder Judicial es necesaria, es primordial en un Estado democrático, y la independencia de los magistrados para poder juzgar. Otra es la situación, porque se habla de corrupción, pero justamente uno de los jueces durante la audiencia dijo, ¿cuál es el acto de corrupción? Los fallos colegiados. ¿Y dónde están los otros ministros? ¿Cuál es en concreto? ¿Dónde está en concreto la corrupción que menciona? Ellos fueron destituidos por una cantidad de votos por fallos colegiados emitidos en resoluciones judiciales. Y sí, realmente es muy loable la independencia porque no dependen de ningún país. Y bueno, va a marcar una pauta a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel mundial, ya que hay un convenio también con el Tribunal Europeo, ¿verdad? En este caso, doctora, justamente lo que decían, ¿cuáles eran los fallos que tanto cuestionaba el Estado, supuestamente? ¿Cómo? Es, y los fallos que de repente dice en el juicio político, ¿verdad? ¿Esos eran los de que se declararon inamovibles o qué eran, doctora? Mira, ahora mismo yo no tengo la lista, pero en uno de ellos era justamente eso, la declaración de certeza constitucional, que muchos años después, inclusive la misma Corte, inclusive la actual, menciona en nuestra Constitución Nacional también. Y varios otros fallos judiciales, pero todos fueron fallos judiciales. Ahora mismo no tengo en la memoria Ujú. cuáles exactamente eran, pero todos eran fallos judiciales. O sea, absolutamente no había nada fuera que no fuese fallos judiciales colegiados, y algunos a juicio político y otros no. O sea, y bueno, y ese es el resultado. Estábamos viendo entre las pruebas, doctora, que decían que estaba el discurso de Nicanor, del expresidente Nicanor Duarte Frutos, que hablaba de pulverizar la corte. Y eso Sí, también quedó probado prácticamente según este fallo que hubo un acuerdo previo para la sí. destitución. Sí, mira, te explico cómo está la sentencia en sí de la Corte del 19 de agosto, y después hay un resumen oficial emitido por la Corte. En la sentencia en sí figura claramente todos los medios probatorios que fueron emitidos, y entre ellos fueron admitidos dentro del acervo probatorio los recortes periodísticos, grabaciones, testimonios vía notarial, testimonios de manera presencial, y eso quedó probado. Claramente quedó probado que había un acuerdo político previo al juicio y que contaban con la cantidad de votos. Quedó acreditado exactamente así, Raúl, como decía. Doctora, ahora algo que se está discutiendo ahora mismo es con relación a que el mismo ocupe nuevamente la Corte Suprema de Justicia, pero en este caso es debido a que en su momento no había vacancia, dice la Corte que hay una compensación con relación a eso. Sí, a diferencia de otros fallos en situaciones como Ujú. esta, yo voy a ser un poco cauta con esto porque en realidad como salió la sentencia ayer y yo tenía que venir a Salto del Guairá, leí, pero todavía no estudié detenidamente. Sí Ujú. leí la parte resolutiva donde claramente la Corte menciona exactamente cómo estás expresando. Mm. Ahora bien, en otros fallos de jurisprudencia de la Corte suelen mencionar la reposición al cargo y en caso que no fuera posible, la indemnización alternativa. Sin embargo, en este caso podría ser objeto, vamos a analizar eso, no de una declaratoria como conocemos a nivel nacional, sino de una interpretación de la sentencia. Vamos a tener que estudiar ese punto así, pero en este caso, a diferencia de otros fallos
como ya les mencioné en el caso de Perú, entre otros, el Tribunal Constitucional, que no está redactado en esa forma, sino que directamente mencionan de que debido a las circunstancias, no solamente por la vacancia, corresponde la indemnización alternativa. Pero más allá de esa discusión, yo lo que rescato realmente es que ha sentado una postura muy clara la Corte Interamericana en que la independencia del Poder Judicial con este tipo, entre comillas, de juicio político, porque no reúne los más mínimos requisitos del juicio. Aunque sea político, tiene que tener un estándar mínimo de respeto a las leyes, y no es un acto soberano no justiciable. Eso es una teoría ya en discurso. Todos los actos públicos deben ser posibles y sujetos a una revisión. Entonces yo creo que la columna vertebral, la columna de esta sentencia es esa postura. Más allá de que se pueda pedir una interpretación de la sentencia en otros aspectos, creo que es de este fallo, es lo que yo por lo menos rescato, y sinceramente me llena de mucha alegría, mucha satisfacción, porque va a contribuir a la institucionalidad de la justicia. Y convengamos que la doctora está en colectivo, está viniendo de la zona del Salto de Guairá, por ende seguramente la comunicación va a verse afectada. Yo creo que podemos retomar en minutos más la comunicación con la misma, porque ahora, Raúl, la discusión es esa, si la Corte puede ordenar la reintegración o no. Dicen algunos abogados que no es atribución de la Corte hacer eso. La Corte, ¿quién? Interamericana. Pero no ordenó luego, eso es lo que justamente está diciendo. Sí, Lo que dice, ¿te acuerdas de esos $80,000? Ahí sí, dice, como sí. no hay posibilidad de que se reintegre al cargo, entonces por eso dice. Doctora, Sí. Seguimos. Perdón, se fue la señal de que estoy en un colectivo. sí. No, no te preocupes, doctora, no te preocupes. Estaba diciendo que este fallo va a contribuir, doctora. Hola. Sí, Sí, estaba diciendo que este fallo iba a contribuir para la independencia judicial. claro, sí, porque nuestra Constitución fue muy clara en la división de los poderes. Evidentemente que ningún poder es una isla a otro poder, pero de ahí a que de cualquier forma, por acuerdos políticos previos, se le destituya a altos magistrados del Poder Judicial, pues tenerlo arrodillado al Poder Judicial ante el Poder Legislativo. Y siempre con un chaque de un juicio político de cualquier forma. El juicio político es una herramienta democrática también, que es nuestra Constitución Nacional, pero debe ser realizado conforme a la ley, conforme a las demás normas de un debido proceso. O sea, no porque esté en un artículo del juicio político se deja y se borra de plano todo lo que esté establecido en el artículo 17, por ejemplo. Esa es una discusión en que algunos doctrinarios, entre ellos el experto presentado por el Estado paraguayo, manifiesta que tratando de hacer juicio político no hay ninguna garantía, porque solamente se discute la responsabilidad política. Perdón, la responsabilidad política es decir, que cuando un grupo de políticos se ponen de acuerdo y tienen la mayoría de votos, no importa qué defensa se pueda plantear o qué explicaciones se puedan dar, simplemente la cantidad de votos. Mira, a mí me gustaría resaltar con relación a esta resolución, en el resumen 131, en el apartado 2, establece la independencia judicial, la garantía de inamovilidad en el cargo de las autoridades judiciales y la garantía contra presiones externas. Después en el B, y desarrolla en el B la independencia judicial y los juicios políticos contra autoridades judiciales, de la independencia judicial y del juicio político, instado contra los señores Ríos Ábalos y Hernando de Gadeas. Y acá menciona, al efectuar el análisis del caso concreto, la Corte Interamericana advirtió que los cargos ratificados por la comisión acusadora contra las víctimas, en virtud de los cuales fue tramitado finalmente el juicio político y con base a los cuales la Cámara de Senadores decidió su destitución, incluyeron, sin excepción, decisiones dictadas por los señores Ríos Ábalos y Fernández Gadea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales como ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Doctora, Creo que sí, se fue otra vez la sí. señal. Yo creo que de alguna manera también es importante escuchar lo que menciona ella, pero es importante mencionar de que está retornando de Salto de Logueira y por ende la comunicación se dificulta un poco y no sabemos lo del problema nuestro del internet respectivo. Yo le escucho. Doctora, ¿nos escuchás? Ahora sí. Decía usted Presiones externas con algo respecto. de presiones Sí, externas. no, y así, o sea, hay un resumen de esta Mm, sentencia muy sí. interesante que yo les podría pasar, ¿verdad? En, en donde están A, B, C y prácticamente detallan en qué sentido es que la Corte interpreta de que realmente esta avasalló, se violentó la independencia del Poder Judicial. Y en el A les mencioné la independencia judicial, la garantía de inamovilidad en el cargo de las autoridades judiciales y las garantías contra presiones externas. En el B, la independencia judicial y los juicios políticos contra autoridades judiciales. En el E, la efectividad de las acciones judiciales promovidas por los señores Ríos Ábalos. Y en el E, yo rescato que dice, sin excepción, desarrolla ese punto, en que ambos ministros de la Corte fueron destituidos por fallos dentro de sus atribuciones jurisdiccionales, sin excepción. Y, y bueno, un poco este resumen estaba fantástico. Y después, por último, bueno, al final se le condena al Estado paraguayo por violaciones del artículo 8.1, 8.2 y el artículo 25, que es el de los recursos efectivos. Y luego se establecen las reparaciones como medidas de no repetición. Pero el enfoque y la columna vertebral de todo esto es que la independencia del Poder Judicial no se pueda avasallar por un acuerdo entre políticos, entre cuatro paredes, sin respetar la Constitución, sin respetar las convenciones y tratados internacionales suscritos por Paraguay. En este caso, Eso es lo que pienso. doctora, digo, este fallo de repente no podría servir también para que de una buena vez se reglamente el artículo con respecto al juicio político, porque no tenemos una reglamentación y cada vez que hagan un juicio político ellos dictan un reglamento ahí para ese juicio y algunos tienen horas para defenderse, otros tienen meses, otros tienen años al final. Mm. Y sí, mira, por eso, es un avance inclusive para la jurisprudencia del sistema, la Corte Interamericana. Eh, evidentemente que, evidentemente que eh, debería existir una ley previa, y no solamente cuando se trata de causas penales como quieren interpretar, sino en cualquier tipo de procedimiento tiene que haber una ley previa y no posterior, con efecto retroactivo, y mucho menos cuando estamos enfrente a resoluciones, porque hasta ahora los juicios políticos que se llevaron a cabo en Paraguay se hicieron por resoluciones de una de las cámaras del Parlamento. En ninguna parte de la Constitución Nacional le da esta atribución de que una Cámara, la Cámara de Senadores, pueda dictar un reglamento que pueda tener efecto de ley. Una resolución sigue siendo una resolución que solamente surte efecto para ello porque no reúne los requisitos de una ley que pueda surtir efecto erga omnes para todos. Entonces tenés razón, Raúl, por supuesto, pero no lo hacen porque no quieren, no lo hacen porque no les conviene. Bueno, y así van a seguir habiendo hasta tanto se decidan los parlamentarios a cumplir su rol y dejarse de rencillas estériles en tratar, de sacar leyes más o menos coherentes con nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales. Doctora, de alguna manera esta decisión de un organismo internacional creo que si es que la Corte necesitaba un respaldo, que más que este tipo de decisiones para respaldar las decisiones que puedan tomar de ahora en adelante. Y yo creo que sí. Por eso es muy importante dentro de las medidas de reparación la publicación en la página web, además de la Gaceta Oficial, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. A ver si en un año, más o menos, este Parlamento u otros, porque resulta ser que nosotros tenemos un fenómeno con el tema de Cámara de Senadores y Diputados. Se intercambian nomás.
Los que fueron senadores vuelven a diputados, salvo en algunas excepciones. O sea, se intercambian nomás de lugares. Por eso nos encontramos parlamentarios de hace años. Entonces sería bueno que si van a seguir ejerciendo esa función, ya sea como diputados, como senadores, o los que vayan a venir, que puedan por lo menos intentar leer, interpretar de que cada poder del Estado tiene su ámbito, su competencia y que ellos pueden ejercer todos los derechos que le atribuye nuestra Constitución, que es bastante parlamentarista, diría yo, Sí. hacerlo conforme a las leyes y dictar una ley conforme a nuestra Constitución, conforme a los tratados y conforme a la práctica y la lógica común y los principios generales del derecho, ¿verdad? Yo creo que sí, ayuda mucho para la institucionalidad y espero que sí se utilice y sí se respalde porque los fundamentos son muy sólidos, están muy bien argumentados y es una resolución muy fuerte respaldando la independencia del Poder Judicial. A nivel latinoamericano me animaría a decir. Doctora, una cuestión también que surgió poco después de que saliera el fallo, ¿verdad? Es que, Mm, a ver, el Estado tendría que pagar indemnizaciones y todas esas cosas al mm, exministro y a los familiares de Fernández Gadea. Y bueno, mm. el derecho de repetición, si hay posibilidad de que se les cobre en este caso al expresidente o a los senadores y Pero diputados, sería fantástico. pero Está en nuestra ¿existe eso Constitución o no? Nacional. Nunca se dio, pero sería fantástico. Eso es lo que tendría que hacer el Estado paraguayo. Pero como lo que pasa es que, lastimosamente, eso es lo que cuesta en este país, cumplir las funciones eh, como convenga al país, no como convenga a un sector partidario y no barajando este cargo para vos, este para mí, esto acá, esto allá, y manejándose aquí del país que estamos como estamos ahora. La ley da esas atribuciones. Se podría perseguir sin duda alguna y eso sería realmente muy aleccionador para que el que cumpla una función pública sea responsable de sus propios actos. Ahora En este sería caso, fantástico. sí, en este caso, ¿sería el procurador el que tendría que hacerlo si es que se tiene que dar? Y según yo entiendo cómo está la ley orgánica y de la Procuraduría, sería la Procuraduría la que tiene la acción de representar al Estado y procurar el cobro a las personas responsables Pero de repetición. sí, de repente, doctora, hay algunos parlamentarios que ya estuvieron, siguen todavía como parlamentarios y estuvieron en ese juicio político. Sí, sí. Mejor no sea porque yo no encuentro, perdón, ¿verdad? Habrá alguna honrosa excepción, pero yo no encuentro ningún parlamentario que no tenga bienes como para responder por lo menos en la cuota de la parte de responsabilidad que les toque. Mm, sí. ¿Y está conforme con la indemnización que se dio o le parece Mira, en poco? realidad, yo le voy a ser muy franca, Raúl. Nosotros apuntamos a, a que quede claro que la independencia del Poder Judicial no puede ser avasallado. Si además se da una reparación económica, estupendo. Pero en realidad no abrigamos nosotros mucha esperanza atendiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, se aportó todos los papeles y documentos que acreditaban cuáles serían los salarios caídos. Y yo creo que inclusive es mucho más de lo que yo pensaba en ese sentido, la parte de la reparación económica. Y yo creo que con eso la Corte lanza otro mensaje, porque el Estado pues tiene bolsillo, no tiene corazón. Entonces, dos cosas. Sí, así pues, todo el mundo va a poner un poco de atención más por el monto pero es así. Y los derechos jubilatorios también son muy importantes, pero sería fantástico y aleccionador para que uno pueda aprender, porque para eso son ese tipo de sentencias, no es en realidad una condena para castigar, no es así, es para fortalecer y tratar de tomar las medidas de no repetición. Eso es lo que busca este tipo de sentencia de estos organismos. Au- Entonces, a mí me sorprendió que si ahí no, es como le escuché mencionar al procurador que se pidió $2 millones. No, nosotros pusimos rubros, montos, en el sentido de cuáles eran los rubros dejados percibir, las jubilaciones que no se percibieron, pero en ningún momento luego se tenía una expectativa económica. Acá, en realidad, en un comienzo era la expectativa que quede claro
que el Poder Judicial y las personas que se pusieron firmes y no claudicaron sean reivindicadas en ese sentido, que el juicio fue arbitrario, fue un atropello a la independencia del Poder Judicial. Y así salió esa sentencia, así que estamos muy contentos. Doctora, para aclarar nomás, la sentencia estipula que tienen que pagarle los salarios caídos como ministro desde el 2003 hasta la fecha, más... No. ¿O cómo es? Justamente eso es lo que queremos No, aclarar. el análisis en realidad tengo que ver, porque todavía no analicé muy bien la parte de jubilación. No, tengo entendido, según el que puedo hacer la noche en el viaje de venida, es una indemnización equitativa con el tema de los salarios, que en el caso del profesor Bonifacio de $400,000. ¿Cuánto? $20,000, $400,000. Y Luego, es un monto de $80,000 por la indemnización alternativa, por la imposibilidad de la reposición. Hasta ahora, tal vez sea objeto de una interpretación que vamos a analizar si lo solicitamos. Y $20,000 por los costos y gastos que se realizaron durante todo este largo proceso. Entonces, esos son los montos que yo encontré, además el de la 25,000, restitución. ¿Cómo? el $25,000 por daño inmaterial también está. Ah, igual. No, pero es que están en dos partes. Está lo que le corresponde al profesor Bonifacio. Pero para cada ¿Río? uno. Y bueno, perfecto. Y después está la restitución que tienen que hacer en el fondo de asistencia de garantía legal, en el cual nosotros solicitamos ayuda en algún momento y que el Estado tiene que reponer, que creo que es $625 o algo por el estilo. Sí. No tengo muy bien todavía la planilla porque esto es muy reciente. Pero la parte que no me queda claro, ¿estos montos tienen plazo, monto y ya están estipulados? $685 con 32 centavos. Ay, bueno, está Sí, bien. con intereses si se atrasan. Totalmente. Sí, pero acá pues tiene el Estado paraguayo ni aún así nunca cumple en fecha. Eso es impresionante, no importa que se cambien gobiernos y gobiernos. Nunca, así como los paraguayos nos llegamos ahora, el Estado paraguayo nunca cumple los plazos. Y entonces siempre genera interés. Lo importante acá es lo que te voy a deber, tengo que analizar un poco todavía más detenidamente, es el tema de la jubilación, porque le impone al Estado paraguayo el aporte en el año 2003 y la regularización de la jubilación, pero no quiero entrar en detalles en ese sentido porque todavía no leí ni bien todavía, Raúl. Sí, yo tampoco leí todavía todo. Pero es fantástico, tenés que leer, te juro. Sí. Yo quiero papelar esta hora así por mi parte. Bueno, Perla. Doctora, te agradecemos muchísimo este contacto y que llegue súper bien. Ok, gracias. Muy Gracias por amable, la paciencia de doctora. los cortes. Muy A amable usted. por tu tiempo, doctora. Ok, abrazos. Te informó PDS Radio TV Digital. La discusión, Raúl, al menos por lo que estaban mirando en redes, es el tema de la reposición. Pero no menciona, o sea,